El día de hoy vamos a continuar con este tema. Vamos a hablar ya de lo que es la Ley de Recursos Hídricos y el reglamento, ¿no?, que tiene. Miren, esta Ley de Recursos Hídricos básicamente pues, nos ha traído muchos beneficios con respecto a todo lo que corresponde a los recursos hídricos, no solamente para proyectos de riego, sino también para lo que es abastecimiento de agua potable. ¿Ya? Esta normativa se ha promulgado, continuamos. Hablábamos que esto ya pues más de 50 años que no se tenía una normativa, ya hemos podido esto eh, mejorar gracias a esta normativa nueva, ¿ya? En la cual ya pues se ha generado pues que se busca de manera más ágil poder optimizar todos los trámites administrativos que existían hace años atrás de manera ágil, porque todo el tema burocrático es pues, bastante engorroso para solicitar este tema de permisos, ¿ya? En las siguientes diapositivas ya yo lo tengo resumido, casi todo esto que corresponde a la normativa, para que a ustedes se les haga bastante fácil la lectura y la interpretación de la normativa, básicamente de los temas que vamos a requerir para algún tipo de proyecto que se realice, ¿ya? Entonces, esta ley de recursos hídricos establece un nuevo ordenamiento jurídico en materia de aguas, la cual deroga la anterior normativa que era la 17752, que estaba vigente desde el año 69. Entonces, esta tiene la finalidad de regular el uso y la gestión integrada y multisectorial del agua, ¿no? Entonces, define en esta normativa el rol y las funciones que va a tener el Estado y los particulares en dicha gestión. En este caso, se establece una regulación multisectorial que rige para todos los sectores. O sea, todos los sectores tienen que solicitarle acceso a esta autoridad que se ha creado, ¿no? Y tienen que trabajar coordinadamente en este caso. Establece reglas de cumplimiento obligatorio, o sea, todos tienen que cumplir, por mayor ministerio, así sea cualquier ministerio, tiene que cumplir esta normativa también, ¿ya? Y esto está a cargo de la autoridad nacional. Se toma en este caso también como unidad de gestión a cada cuenca hidrográfica y a los acuíferos que están sobre estas unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada cuenca hidrográfica va a tener su propia autoridad, ¿ya? Una autoridad que se encarga de la gestión, de los requisitos y de la verificación y control y supervisión que exista o que se requiera hacer en cada una de estas cuencas. Además, se busca y se promueve una gestión participativa en la que intervienen también los usuarios, ¿ya? En este caso se promueve la eficiencia del uso del agua, ¿no? Esa es la idea, promover la eficiencia, o sea, ¿para qué? Para poder conservar y también incrementar pues la disponibilidad de agua. Recordemos que esto también han visto pues factible hacer esto en vista de que ellos quieren garantizar también la sostenibilidad del recurso, al menos prolongar el tiempo que se pueda dar a mayor escala, ¿no? Bien, entonces esto está dividido a través de títulos. Tiene 12 títulos y acá ya se los he resumido. El título uno habla de lo que corresponde a disposiciones generales. Eso va del artículo 1 al artículo 6. En esta parte del reglamento se señala que el agua, pues, ¿no?, es un bien de dominio público y que no tiene dueño. En este caso, es muy puntual que dice que pertenece a todos los peruanos. Por ende, no hay propiedad privada sobre el agua. O sea, nadie puede hacerse dueño, nadie puede decir que es dueño del agua, porque es un patrimonio nacional, ¿ya? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua designada viene a ser la única entidad que ejerce la administración, tampoco es dueña, sino administra, tiene la potestad de administrar exclusivamente todo lo que son las cuencas y microcuencas que están a su jurisdicción, así como los bienes asociados, ¿eh? Motivo por el cual toda actividad que se realice en estas fuentes de agua tiene que tener la autorización de esta entidad, ¿ya? Tiene que contar con esa autorización, el permiso. Si no, no puede hacer uso. Luego, en la parte del título 2, habla del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, ¿ya? En este caso, este sistema de gestión de los recursos hídricos está desde el artículo 7 al artículo 53. En esta parte de la normativa se indica la función que corresponde a cada una de las entidades que intervienen en la gestión del agua, ¿ya? En cada una de las gestiones del agua.
Un segundito, voy a hacer unos ajustes acá. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, indica también, pues, cuál va a ser la función de los organismos públicos, de los organismos locales y de los organismos regionales, ¿no? Así como las entidades privadas, perdón. En este caso habla de entidades privadas porque muchas de estas entidades pueden ser, pues, entidades prestadoras de servicios, ¿no? Que tienen que ver con el agua. Entonces, indica cuál va a ser el rol, cuál va a ser las funciones en esta parte de normativa y cómo tienen que coordinar entre estas instituciones y solicitar algunos permisos o autorizaciones al ente rector. ¿Ya? Luego, en la parte del título 3, habla ya del uso de los recursos hídricos y específicamente va del 54 al 63, correspondiente a los artículos. ¿Ya? En este caso dice que el uso poblacional está destinado a satisfacer las necesidades básicas de la persona humana. Entonces recordemos ahí, dice necesidades básicas, pero también recordemos que hay necesidades primarias. ¿Ya? Vamos a verlo eso más adelante con otro artículo puntual que está en las PPTs. ¿No? Y nos dice que estas necesidades básicas o de uso poblacional es prioritario con respecto a lo que es de uso productivo. En otras palabras, tiene mayor peso el uso poblacional que lo que puede ser uso productivo. Y en uso productivo también nos dice que el primer orden dentro del uso productivo se corresponde a lo que es el agro, ¿no? Y específicamente agropecuario. También entra lo que es agrícola y pecuario. ¿No? Entonces, en ese caso establece lineamientos para poder hacer cada uno de estos usos. Nos va a indicar en qué casos se requiere solicitar permisos, ¿ya? Y en qué casos no, en esa parte de las normativas. En el título 4 habla de los derechos del uso de agua, en el artículo 64 al 102. En estos derechos que vamos a tener acá en esta parte de la normativa, nos otorgan pues el tipo de licencias y todos los procedimientos similar a lo que existía en la ley anterior, ¿ya? Solamente que se ha buscado agilizar, hacer un tema menos burocrático para poder pues viabilizar rápidamente este tipo de proyectos, ¿ya? En este caso, se van a otorgar licencias en base a estudios, ¿no? Que tenemos que justificar, el tema de dotación, el tema de las cédulas de cultivo y lo más importante es que cualquier licencia para que se te otorgue tiene que tener una aprobación de un estudio de impacto ambiental. Eso es lo importante acá, el estudio de impacto ambiental. En este caso, se ha ordenado pues de que se haga una verificación, porque acá recordemos, antes no se controlaba el tema de medio ambiente. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos pobladores hacían mal uso del agua, ¿no? Entonces, no había ni siquiera quien los sancione. Entonces, a razón de eso, también viene lo que son los títulos siguientes. Por ejemplo, el título 5 que habla de lo que es la protección del agua. En la parte de protección del agua va del artículo 103 al artículo 174. Y en este caso dice que la Autoridad Nacional del Agua, en otras palabras, el ANA, ejerce funciones de control, vigilancia y fiscalización. O sea, ya puede fiscalizar, puede controlar, ¿no? Y es más, también le van a dar potestades de poder sancionar, ¿no? ¿Con qué fines? Para poder prevenir y combatir la contaminación del agua. Entonces, recordemos, por ejemplo, acá en el río Mantaro, ¿no? En los orígenes, pues, sobre todo en la parte de la Oroya, pues todas las empresas mineras que también existen en la zona, hacían pues un mal uso del agua, pues, ¿no? Incluso todos sus desechos, todos sus residuos, los han vertido tantos años acá al río Mantaro. ¿Por qué? Porque no era muy específica la ley. ¿Ya? No había pues un ANA, una autoridad nacional que se encargue de hacer cumplir esa normativa. Hoy en día sí lo hay. ¿Ya? Entonces, ya al menos por lo menos tenemos un gran avance con respecto a esto. ¿Ya? Esta autoridad nacional otorga autorizaciones de vertimiento. ¿A qué se refiere el vertimiento? Y también de reuso de agua residual tratada. ¿A qué se refieren esos términos? Uno dice vertimiento. El vertimiento, por ejemplo, tiene mucho que ver con el tema de la descarga que se hace después de las plantas de tratamiento de agua residual. Entonces, tiene que entrar
nuevamente al río esa agua ya pues, debidamente tratada, cumpliendo pues los ECAS y toda la normativa que nos piden, ¿no? Entonces, a eso, esa autorización nos la da el ANA en este caso, ¿ya? Y también para poder reutilizar ese agua, ¿no? Tratada, digamos, para regadíos, ¿no? Dependiendo de algunas características que esto tiene, ¿ya? Entonces, también tiene la potestad de declarar zonas intangibles en las cuales no se va a otorgar ningún derecho para uso o vertimiento de agua. De repente por ahí es una reserva nacional o es un parque nacional, quizás por ahí puede darse el caso de que ellos nos den pues una negativa con respecto a el vertimiento de ese, de ese lugar. ¿Ya? Entonces hay que ver esas opciones y dónde específicamente en cada uno de estos artículos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está buscando pues recuperar la calidad del agua a través de esa parte de la normativa. En el título sexto habla del régimen económico por el uso del agua. En este caso va del artículo 175 al 192. Nos dice que ordena con claridad el régimen económico por el uso de agua, estableciendo dos tipos, ¿no? Uno puede ser, pues, lo que son retribuciones económicas y el otro es el pago de las tarifas. Entonces, acá está bien marcado, ¿no? Por ejemplo, dice que las retribuciones económicas se implementan progresivamente de acuerdo a cada cuenca. Entonces, hacen un análisis de criterios sociales, de temas económicos y también ambientales para poder hacer ese pago de retribución económica. Este pago se hace al Estado debido a que el agua pues es patrimonio nacional, ¿ya? Y sirve para financiar la gestión del agua en cada cuenca, o sea, para cada cuenca particular ingresa ese dinero, ¿ya? Y también para las funciones que va a ejercer los consejos de cada cuenca, ¿no? O sea, todas las mismas autoridades designadas en esta normativa. Y el otro punto es las tarifas, ¿no? Pero las tarifas las pagamos todos, pues, ¿no? Las tarifas se pagan a los operadores que prestan el servicio de distribución. Acá es bien clara la norma, ¿no? Ellos prestan servicios de distribución, no indica que son los dueños. Entonces la EPS no es el dueño del agua. Recuerden eso, bien claro. Solamente cumple con una función que es dar el servicio de distribución. ¿Ya? Pueden ser en este caso juntas de usuarios, pueden ser EPS, ¿no? Entidades prestadoras de servicio, de saneamiento, cual sea el caso. Eso está en función a la cantidad de usuarios que tienen también, ¿no? Entonces, en nuestros recibitos, por ejemplo, vemos que se hace ese pago de esa tarifa, ¿no? Por agua y desagüe se paga, tiene un porcentaje. Entonces, recordemos que hoy en día, pues de repente ese pago es mínimo, es muy poco en algunos casos. Y en algunos países, pues más desarrollados, el costo del agua es mucho mayor. Entonces, en algún caso también se va a volver a dar esa realidad acá. En el título 7 ya habla de lo que es la planificación de recursos hídricos. Eso va del artículo 193 al 205. En este caso ya se regula instrumentos que permitan hacer una adecuada planificación, la cual busca contribuir el desarrollo nacional, el desarrollo regional y el desarrollo local. Recuerden, esos tres ejes tenemos que interactuar entre ellos. Y para lo cual ya pues ha hecho uso y gestión de instrumentos ya diseñados por estos comités que ha habido. Uno de ellos es una política y estrategia nacional de recursos hídricos. ¿Ya? Eso ya está elaborado y eso se está aplicando. También se tiene un plan nacional de recursos hídricos, así como el plan al 2021 igualito, existe un plan nacional de recursos hídricos. Y también tenemos planes de gestión de recursos hídricos en cada cuenca. Entonces, esos instrumentos nos van a ayudar a nosotros en la gestión. Y eso se va a elaborar en función a procesos participativos, en los cuales intervienen, pues, representantes de la comunidad, también representantes del gobierno regional, local, etcétera, ¿no? Y eso se hace en una junta. No es que se designe de repente por el ministerio o en un grupo cerrado. Eso entra en comité a trabajarse. Cada comité de cuenca es autónomo, ¿no? Luego, en el título 8, habla de lo que es infraestructura hidráulica. Eso va del artículo 209 al 224. En este caso, se fortalece a las juntas de usuarios para que puedan prestar un eficiente servicio de distribución del agua.
y puedan realizar pues adecuados mantenimientos de estas infraestructuras, lo que garantiza que puedan pues ellos estar en la disposición de invertir para mejorar la calidad del servicio. Entonces, el Estado, a través de esta parte del reglamento, les está garantizando a ellos un ambiente en el cual pues les garantice recuperar su inversión. Entonces, genera un clima apropiado para fomentar nuevas inversiones. Entonces, por lo mismo, promueve la participación del sector privado. De repente el Estado pues no tiene la capacidad técnica o operativa o de repente económica para poder elaborar un tipo de proyecto en cierta cuenca, entonces ahí puede intervenir un privado. Y acá está el mecanismo que le da pues al menos una estabilidad o una cierta garantía de que va a recuperar su inversión este inversionista en este caso, ¿no? Para poder prestar pues este servicio, va a recuperar. Entonces, le da también la potestad a estas entidades del Estado de que ellos van a seguir siendo los encargados de brindar el servicio. Le da esa estabilidad para que puedan invertir, ¿no? Entonces, eso estipula esta parte de la normativa. Pero recordemos que las obras que se van a realizar, por ejemplo, en terrenos de comunidades campesinas o nativas incluso, se tienen que ejecutar previo acuerdo con dichas comunidades. Entonces acá se tiene que hacer todo una documentación, se tiene que hacer un tema de sensibilización. En el caso de que exista una afectación, se les tiene que resarcir de alguna manera a estos pobladores para que pues no ocurran problemas más adelante, ¿no? Entonces todo eso contempla esta parte de la normativa. Luego habla en el título 9 de lo que son las aguas subterráneas. Eso va del artículo 225 al 249. ¿Ya? En este caso me habla, dice que se establecen normas que van a permitir la protección, la explotación racional, eso sí es interesante, racional, la recuperación de los acuíferos. Porque recordemos, estos acuíferos pues son el gran reservorio que tenemos nosotros pues para poder garantizar de alguna manera el abastecimiento de agua para las próximas generaciones. Entonces, en ese caso, requiere también una aprobación. Por eso dice que toda obra de captación de este tipo de agua requiere la aprobación de la autoridad nacional. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, pues de repente alguno ha visto que por acá hay pozos clandestinos incluso, ¿no? Entonces, eso está normado, está penado incluso, ¿no? Entonces, está dentro de la normativa, pues no se puede hacer. ¿Ya? Recordemos que esas fuentes debemos cuidarlas. Si en algunos casos solamente los que pueden hacer uso de eso serían pues las entidades prestadoras del servicio, ¿no? Del servicio de distribución básicamente. ¿Ya? Luego en el título 10 habla de un caso particular, las aguas amazónicas. En esta parte del reglamento, que va del artículo 250 al 258, indica que la planificación, la protección y el manejo sostenible del agua y sus recursos hídricos en estas cuencas de Amazonía se debe efectuar coordinadamente con las comunidades nativas y amazónicas. ¿Ya? Es el caso particular. Miren, en otros casos no participan estas comunidades, no tienen un cierto representante nomás. En este caso sí intervienen activamente en la gestión de dichos recursos, ¿no? Es un caso peculiar. También debido pues que dentro de la configuración de las cuencas que tenemos en el Perú, esta es la cuenca más grande que se tiene, pues, ¿no? Además, se respetan los usos y costumbres ancestrales de estos pobladores, ¿ya? Ese es el único caso. Estas comunidades nativas amazónicas son las únicas que participan en los consejos de recursos hídricos de la cuenca del Amazonas en este caso, ¿no? Son los únicos que pueden participar. Es un caso especial. Luego, en el título 11, habla de lo que son los fenómenos naturales, ¿ya? En esta parte habla del artículo 259 al 273. ¿Ya? Acá es muy interesante lo que dice la normativa, van a ver que casi no se cumple. Se impone la obligación de elaborar planes y programas, dice, para hacer frente a los efectos de los fenómenos naturales. Pero ¿a quién se le impone? ¿No? ¿A quién imponen esto? Precisamente acá está, a los gobiernos regionales y locales, quienes son los que deben priorizar, dice, ¿no? Priorizar
la programación de obras, tanto de encauzamiento como de defensas ribereñas. Pero en la realidad, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Eso no lo cumple, pues no hay nada de planificación, menos en estos gobiernos de turno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esperamos a veces, pues, de que ya ocurran, pues, ¿no? Las primeras lluvias, los primeros desastres, para recién intervenir, ¿no? Recién cuando se han caído 5 o 6 casas en esa parte del río, recién viene pues el gobierno regional, recién vienen las autoridades a tratar de solucionar el problema. Pero acá bien claro nos dice, planes para prevenir, dice, ¿no? Planes que van a permitir hacer frente a estos efectos, ¿ah? Priorizados incluso. Entonces, ¿dónde se tiene que planear? Pues a inicio de año, pues, ¿no? De un inicio de año, no esperar la época de lluvias. Entonces están esperando todavía que llegue diciembre, enero para recién intervenir. Esto se tiene que aprovechar en la época de estiaje. Recordemos pues que contra la naturaleza nosotros, por mejor infraestructura, por mejor diseño que podemos tener, en algún momento quizás va a fallar esa infraestructura. La idea es reducir el impacto que pueda tener a través de estas obras, ¿no? Pero si es que no hay ni siquiera una defensa ribereña, ¿qué cosa nos garantiza pues la seguridad de la población o la seguridad de repente de las áreas disponibles para siembra? Entonces, hay que prever. Entonces, las obras se tienen que hacer antes de, ¿no? O sea, tenemos que hacer obras preventivas, no correctivas. Está en las manos de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y acá la norma es puntual, también lo indica. Luego en el título 12 y último, habla de lo que son las infracciones y sanciones. Eso va del artículo 274 al 287. ¿Ya? Nos dice que la Autoridad Nacional del Agua puede ser un ente sancionador. ¿Ante qué? Ante cualquier infracción a la norma, a la ley, por parte de personas, ya sean naturales, como nosotros, una persona natural, o de repente una empresa, como una persona jurídica, o también podría ser, pues, una empresa, puede ser pública o privada, ¿no? De repente es un municipio el que está infringiendo la normativa, o de repente es una empresa privada, ¿no? Pueden ser o no también usuarios del agua. De repente el municipio, pues, por falta, por desconocimiento, pues, incurre en una falta a pesar de que él no sea pues usuario, ¿no? En esa zona, pero está dentro de su jurisprudencia, puede ser pues causal de que le caiga una sanción, ¿no? Entonces, como ven, es bien puntual la normativa. Y lo interesante acá es que, por ejemplo, a esta entidad, ¿no? A esta autoridad nacional, este ente rector, le han otorgado pues una facultad coactiva para poder exigir el cumplimiento de esas decisiones. O sea, la manera coactiva, igual que la SUNAT, ¿no? En el caso que no le quieran pagar, él coactivamente puede hacer el cobro. Y ya sea, pues, inmovilizando quizás las cuentas o de repente haciendo un tipo de embargo, ¿no? La idea es que haga cumplir sus decisiones. Estas se regulan a través de un procedimiento sancionador, no para cumplir la ley, imponer también el tipo de sanción cuando se detecte cualquier tipo de infracción. ¿Ya? Eso es nuestra normativa. Esa es la normativa que se tiene con respecto, pues, ¿qué